Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que se encuentren viendo esta pequeña videocápsula de la Secretaría Editorial del PRI. Estamos aquí, su servidor, bueno, primero, dicen que primero la Burro por caballerosidad del delante, burro por ¿no? delante, por eso, Diego Rentería primero y su amigo Milton Eloy. El día de hoy, pues hablaremos de un tema sumamente complicado, complejo, que es el de la legalización de las drogas como una medida para inhibir o combatir la delincuencia organizada que se genera alrededor de este grave problema que no solo atañe a México, sino a una gran cantidad de países de Centro, Sudamérica, en el tema de la violencia, ya que Estados Unidos y Europa lo único que hacen es consumirla. ¿Cuál es tu opinión en relación a este asunto? ¿Se deben o no se deben de legalizar las drogas? Yo creo que no se deben de legalizar las drogas y primero aclarar porque al final de cuentas lo que se pone a discusión es la legalización de algunas drogas como Sí. la marihuana y ya no se pone a discusión pues el tema de la legalización del cristal, el éxtasis y otras drogas que son un tanto más complejas o más peligrosas. Aquí la cuestión yo creo que es pues un rubro muy sencillo, o creo que por una sencilla razón no se deben de legalizar, y es porque la cultura del mexicano no está preparada para abrir esto, que siento yo se convertía en un bacanal ya de desastre social. Ujú. Y no es porque tenga una tendencia de conservador, simplemente creo que los mexicanos no estamos preparados para enfrentarnos al monstruo en el que se podía convertir la legalización de la marihuana. Me suena muy como cuando decía el viejo sistema político, México no está listo para la democracia porque definitivamente no estamos listos, o sea, no hay tiempo, ¿no? ¿Para qué queremos democracia? Entonces, yo siento que nunca se va a estar listo si no se pone a discusión. Hay que decirlo, la legalización de las drogas ya existe hasta ciertas cuestiones en materia de consumo, como lo viene siendo en el caso de la marihuana, me parece que en el de la cocaína hay ciertos niveles para uso de consumo personal que se permiten. Aquí lo que se está abriendo la posibilidad, como pasa en Uruguay, que el presidente Mujica lo hace, es desde el proceso de la producción y la comercialización y el consumo. ¿Hasta qué punto, Diego, entonces pudiera darse de manera gradual, como se está haciendo ya en Estados Unidos, que primero se ha ido avanzando en el tema del uso de la marihuana en materia medicinal? O sea, no se ha ido despenalizando de manera general, sino se ha ido dando pequeños avances. Tú decías, por ejemplo, sí, las drogas sintéticas como el cristal, las metanfetaminas y todo este tipo de sustancias que vienen químicos no están todavía en esa discusión, pero sí se habla mucho de los dos principales mercados, de los productos que están en el mercado, que es la marihuana y la cocaína, que entre las dos sobrepasan prácticamente el 70 o el 80% del consumo de drogas. Si no se va a legalizar o si no, me queda claro que México no se va a aventar este tema si no lo hace Estados Unidos primero, pero en un hipotético caso que fuéramos independientes y soberanos y decidiéramos por nosotros mismos sin consultar al vecino del norte y a nuestros amigos productores del sur, este, ¿tú crees que podría ser una medida gradual la legalización de ciertos rubros o ciertos aspectos como la marihuana en tema medicinal? Y ser gradual, y así como lo planteas, Uh sí, sí pudiera ser. -huh. Pero es que aquí la cuestión es y que si se legaliza Uh -huh. ya de tajo, tanto para el uso medicinal como el uso recreativo Uh -huh. y todos los usos que se le dan, pues creo que sí sería un grave problema. Y de lo que comentaba, de que no estamos preparados, pues tan solo en el sexenio de Calderón se gastaron más de 600.000 millones de pesos en los centros Nueva Vida, estos centros que el gobierno Sí. federal tenía para el tratamiento de las adicciones, y los índices de adicciones jamás fueron a la baja, sino por Ajá. el contrario, paulatinamente de manera pues muy leve iban aumentando. Lo que quiere decir que ni siquiera contamos con centros especializados para poder combatir las adicciones. Y además, si por ejemplo ahorita es sumamente sencillo para los menores de edad conseguir tanto alcohol como cigarros, pues entonces al legalizar las drogas, cualquiera que sea, va a ser de la misma manera y sencillo conseguirlos. Y que ahorita ya no es cosa del otro mundo conseguir ni marihuana ni cocaína. A la vuelta de la esquina la podemos conseguir todos. Sí, creo que se pudiera dar de esa manera, perdón, una legalización gradual y que lo primero sea el uso medicinal. Sí, el uso medicinal o terapéutico, digo, a final de cuentas, yo siento que es un tema que como pasó con el alcohol en su momento, como pasó con el tabaco, es un camino que tarde o temprano terminarán por recorrer. Hay que recordar, la legalización de las drogas no tiene, digo, en México la otra vez escuchábamos uno de nuestros ponentes que vino, Guillermo Valdés, el exdirector del Uh -huh. CESENO, habla que es hasta Lázaro Cárdenas cuando se da la prohibición del consumo de drogas, porque no estaba prohibido. En México la legalización de las drogas se da aproximadamente en los años 30, o sea, la prohibición, que es después de estas grandes discusiones que hubo a nivel mundial, en las cuales se habló desde China, el tema del opio, diferentes cuestiones donde se decidió que la mejor forma de combatir este problema era prohibiéndolo, ¿no? Y hemos visto a la larga
que no se han reducido los índices de consumo bajo la prohibición, que a la par en los países productores y los países del tercer mundo como México, lo que nos dejan son los muertos y al final las ganancias se quedan en Estados Unidos o en los países de Europa donde hay una gran cantidad de consumo. El problema de consumo no está en México, el problema de consumo está en Norteamérica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son los que tienen el capital y tienen uno de los más grandes problemas de adicciones y los gringos no lo ven todavía como un problema, lo ven como un tema de salud pública. ¿A qué se deberá esto, Diego? Y bueno, definitivamente yo creo que a la cuestión de la cultura. Ujú. Y sí es, bueno, es que es un punto bastante interesante el hecho de que al final de cuentas el principal problema en cuanto al consumo no está en México porque No. México pudiera denominarse como un país productor de drogas, nada más. Y de paso, en el caso de la ruta de Sí, Colombia, por el tema a de la Estados cocaína, Unidos, ¿no? ¿no? Pero es que es, por ejemplo, fue un grave error el que fueran ilegales o el convertirlas Ujú, ilegales, por ejemplo, así como lo mencionabas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. ujú. Pero no creo que entonces la solución sea hacer lo mismo que se hizo con el alcohol y cuando era prohibido y que después se hizo de manera legal. No veo yo puntos a favor o en qué nos pudiera beneficiar el que ahora se legalizaran las drogas. No podemos hablar de que va a terminar una guerra contra el narcotráfico cuando ahorita ya Ujú. tácitamente se ha planteado que ya no existe dicha guerra. Entonces no veo puntos a favor para legalizarlas y sí veo muchos puntos en contra al momento de legalizarlas. Desde el punto de vista muy pragmático, el punto fundamental es el económico, ¿no? Digo, pues, la mayor parte de las ganancias del consumo, de la producción, la comercialización, pues ahora serían parte del Estado, porque de entrada, primero, obviamente, como lo está haciendo Uruguay, el primer paso sería que el propio Estado fuera quien controlara de entrada ese tipo de mecanismos. La otra vez decía Fox, digo, y lo sacamos esta colación porque Fox saca que si se legalizan las drogas, los narcotraficantes se van a convertir en empresarios. Es una verdadera jalada, ¿no? Y el estudio determina, por ejemplo, en Estados Unidos, que de los comerciantes o los delincuentes que se dieron a la prohibición, cuando se legaliza el consumo del alcohol, ni siquiera el 10% hizo esa transición de delincuencia organizada a empresa formalmente, ¿no? Entonces, en el tema de ahí, buscaremos el autor en Letras Libres, hubo un estudio en el cual hablaba un autor, me parece que era norteamericano, que decía que en 30 o 40 años, con la legalización del consumo de drogas, México se iba a terminar convirtiendo en una de las potencias mundiales debido a las cuestiones económicas del mismo, ¿no? Porque a final de cuentas, México, además de ser productor de marihuana y ser un paso obligado para el comercio de la misma, pues obviamente generaría una gran cantidad de ingresos, primero como Estado para comercializarla, después gradualmente bajo la concesión a empresas privadas y como sucede ahorita con el tabaco, con el alcohol, con los impuestos, ¿no? Que según los teóricos que están a favor de la legalización de las drogas, de estos impuestos deberían de salir los programas de prevención social en materia de salud, de prevención de salud. Porque sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, no puede haber una legalización de drogas si no se ve como un problema de salud pública a la par. Ahorita no se puede ver necesariamente bajo esa arista solamente, porque es una materia también de prevención del delito, de salud pública y de materia económica. Al quitar el tema de la violencia, quedan los dos aristas de producción económica, que son recursos, y dos de salud pública, ¿no? Siendo pragmáticos. También está muy bueno eso que comentas de si al legalizarse, Mm, sí, si el hecho en Estados Unidos, por ejemplo, en una encuesta solamente el 10% de los criminales se convirtieron en sí, empresarios o se trasladaron. En el caso particular de México, yo creo que si se legalizan y empiezan a comercializar las drogas, no serían los delincuentes los que se hacen empresarios, sino ese delito cambiaría de manos de delincuentes nada más. sí, ahora los de Y, cuello blanco, digo, sí, y seguramente nada, veríamos de empresarios a Carlos Slim, sí, a a los Oscar mismos de siempre. Rayana. Y aquí la cuestión es que Mm, la historia del país nos dice que esos mm, mismos empresarios en su mm, vida han pagado impuestos, sí. en su vida han colaborado con el progreso del Estado en cuanto a la Mm, cuestión de los impuestos. Entonces, al ser México el paraíso fiscal ideal para todos ujú, esos pillines que se dedican a no pagar impuestos y ujú. a pasarse de cualquier jugarreta para evitar el pago de los impuestos, entonces, ¿qué nos va a garantizar? Que al legalizarse las drogas y a formalizarse o allá y comercializarlas, ¿qué nos va a garantizar? Que sí se van a pagar los impuestos de dicha comercialización. Y entonces, si no se van a pagar, como lo creo y ya en la historia fiscal del país no lo relata, ¿de dónde va a salir el dinero para los centros de rehabilitación al atenderse con un problema de salud? Y la Mm, otra, bueno, ya se hicieron los centros, ya mm. lo que comentaba ahorita, ahí estuvieron los centros Nueva Vida con gastos Sí, millonarios y que no sirvieron absolutamente, pues sirvieron para dos cosas. Entonces, ¿qué nos va a garantizar que los nuevos centros, si es que existieran, irían a sí, funcionar? pues, también hay que recordar que los centros Nueva Vida y la mayor parte de los centros de rehabilitación se acabaron convirtiendo
en lugares de reclutamiento de la propia delincuencia organizada. O sea, también no funcionaban necesariamente como centros de rehabilitación, sino como prácticamente las fuerzas básicas del crimen organizado, ante los cuales recordarás que hubo hasta asesinatos dentro de estos propios centros, porque a final de cuentas estos hombres y mujeres que estaban en rehabilitación, muchos de ellos pertenecían a las filas de la delincuencia organizada, y con tal de que no hablaran o de que no se pasaran a cárteles rivales, las propias empresas, lo comentaba también Guillermo Valdés ahora que vino, la familia michoacana llegó a financiar y a colocar centros de rehabilitación ellos mismos para evitar, hay que recordar que la familia tenía Biblia que tienen que no deben de consumir drogas y de que deben de hacer cosas buenas, pero los centros de rehabilitación funcionaban como centros de adiestramiento en portación de armas de fuego para la delincuencia organizada. Bueno, es un tema sumamente complejo, bien vale la pena discutirlo y bien vale la pena abordarlo, y esa es la intención de esta cápsula. Diego, ¿algo para finalizar? ¿Algún último comentario? No, pues insisto, creo que ese es mi principal argumento. Yo lo veo como válido, habrá quienes no lo vean así. Yo creo que no estamos preparados en cuanto a la cuestión cultural, económica, financiera, inclusive con leyes para regular un consumo o para legalizar, mejor dicho, el consumo de las drogas, cualesquiera que sea. Adelante y nos vemos en una próxima cápsula aquí en Secretaría Gracias. Editorial.